7:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de opinión Democracia hay una propuesta en el sistema financiero que pretende beneficiar al sector inmobiliario y a la economía del país, denominado Bien Futuro. Para hablar de este tema queremos saludar a la ingeniera Jimena Aguirre, gerente de negocios financieros de Mutualista Pichincha. Queremos conocer cómo funcionará, cómo se pretende dinamizar el sector inmobiliario y parte de ello la reactivación económica del país. Muy buen día, ingeniera Jimena Aguirre. Muy buenos días, Miguel, y a todas las personas que nos están escuchando en este importante medio. Gracias por el espacio para poder comentarles de esta importante iniciativa. Es un producto de financiamiento nuevo que se ha planteado ante la necesidad de contar con un nuevo modelo de crédito que logre integrar las necesidades reales de financiamiento tanto de los promotores inmobiliarios, que son quienes inician, quienes construyen, planifican un proyecto inmobiliario, así como los compradores de vivienda y, por supuesto, las instituciones financieras que estamos en la mitad proporcionando los recursos tanto para la construcción como para la compra de las viviendas. Entonces, el objetivo de este producto es consolidar en un solo esquema los procesos de estos tres actores para llegar a ser más eficientes en la promoción y el financiamiento de los proyectos inmobiliarios. ¿Cómo funciona este esquema? ¿De qué se trata y en qué se diferencia de las alternativas que tenemos ahora disponibles en el mercado? Se trata de que cuando un proyecto está en planificación, cuando está recién en una idea, el promotor inmobiliario aporta con sus recursos para generar los planos arquitectónicos, los planos de ingenierías y desarrollar el proyecto. Hay que cumplir un punto de equilibrio en ese momento para asegurar que el proyecto está financiado al 100%, cumple con todos los criterios técnicos y con todos los criterios comerciales, es decir, que tiene aceptación en el mercado. Entonces, en ese momento que se cumple y se declara un punto de equilibrio, arranca la construcción de un proyecto y el promotor normalmente tiene que solicitar un crédito para financiar una parte de la construcción del proyecto, aparte de los recursos propios que tiene y las entradas que le van a dar los clientes compradores interesados en las unidades habitacionales que están en el proyecto. Y al final, pues se entrega el proyecto, está construido y se generan los créditos hipotecarios a cada uno de los clientes. Ese es el esquema normal y actual. Con Bien Futuro, lo que pretendemos cambiar es que el promotor no tenga que tomar la deuda por sí solo, sino que ya cada uno de los clientes interesados en la compra de las casas o de los departamentos de ese proyecto sea ya un sujeto de crédito al cumplir el punto de equilibrio y que la institución financiera nosotros podamos hacer desembolsos parciales conforme avanza la obra a ese cliente comprador. Esos recursos son aportados, obviamente, a la construcción del proyecto y como va creciendo la obra, vamos haciendo más desembolsos y cuando finalmente está la casa terminada, consolidamos todos esos créditos en uno solo y recién cuando la casa está terminada y la familia ya puede disfrutar de ella, pasan a un crédito de largo plazo en el cual se podrán pagar en cómodas cuotas mensuales en plazos de hasta 20 o 25 años según las políticas que tenga cada una de las instituciones financieras. Durante la construcción del proyecto existe un periodo de gracia para el pago del capital, porque se entiende que esa familia, mientras no tiene su casa, puede estar arrendando y no va a contar con los recursos necesarios para comprometerse ya con el pago del capital de un crédito. Entonces, este Bien Futuro establece un periodo de gracia para el pago del capital durante la construcción, pero ya el cliente ha asegurado la consecución de su crédito. Por otro lado, el promotor también ha asegurado la construcción de su proyecto con clientes que ya tienen los recursos para comprar, no tiene que esperar al final para recién contar con los créditos de esas familias que a veces sí se complican en el camino con la calificación de su crédito.
Esto hace que los proyectos se desarrollen de una forma mucho más rápida porque van a estar financiados y cuando el financiamiento está, pues se logran eficiencias en términos de costos directos, de costos indirectos por la rapidez del proyecto. Eso hace que se ahorren recursos. Por otro lado, el promotor no va a tener que endeudarse totalmente para la construcción del proyecto. Entonces, ese costo financiero también va a ser trasladado a una reducción del precio de la vivienda. Y por su parte, el comprador de la vivienda, ¿de qué se va a beneficiar? De tener un proyecto o de tener un inmueble a su alcance con un menor precio que otros en el mercado, por estas ventajas que acabo de mencionar. Va a tener un crédito, ya va a ser sujeto de crédito y va a contar con ese financiamiento que le permite comprar su casa. Lo va a hacer también con una menor entrada, porque para nosotros como institución financiera, en el caso Mutualista Pichincha, podemos entregar estos créditos hipotecarios con una entrada más baja de lo que usualmente se hace, que es con un 20, un 30% de entrada. En este caso, nosotros hemos decidido hacerlo con un 10% de entrada, que de todas maneras se va pagando durante la construcción del proyecto, facilitando el pago del cliente. Y finalmente diría que tenemos un riesgo controlado porque el proyecto se desarrolla bajo la figura de un fideicomiso mercantil inmobiliario que garantiza a través de un patrimonio autónomo que todos los recursos entregados por el promotor inmobiliario, así como los recursos de los clientes, ya sea propios o los que haya obtenido con los créditos de la institución financiera, se manejan independientemente de cualquier otro patrimonio y el fideicomiso tiene que garantizar el buen uso de esos recursos, es decir, que se usen exclusivamente en la construcción de ese proyecto. Entonces, estamos muy contentos de ya estar en la última fase del desarrollo de este producto. Necesitamos que se afine la normativa para que durante la construcción estos créditos puedan ser considerados de vivienda con la garantía fiduciaria que se está planteando para que a su vez podamos entregar los créditos durante el periodo de construcción a una tasa de vivienda que es mucho más baja que la tasa de otros productos como el consumo, como el microcrédito, porque tenemos que atender el destino puntual que tiene este financiamiento. Entonces estamos en esa fase y todo el grupo que estamos participando de esto, Mutualista Pichincha, que ha tenido la iniciativa de poner sobre la mesa este producto. Ya llevamos varios años trabajando en este diseño. Hoy estamos juntos con importantes grupos de constructores que ven en esto una salida y una ventaja muy importante para potenciar lo que será la construcción. Ingeniera Aguirre. También están involucradas autoridades como el Ministerio de Vivienda, que ve también que esto va a proporcionar una herramienta que nos permite mejorar muchísimo la economía a través de la construcción de vivienda. Ingeniera Aguirre, para hacer un poco de pedagogía, quienes tengan interés en este producto bien futuro, ¿cuál es la diferencia con los créditos hipotecarios actuales con esta propuesta que se va a plasmar en realidad próximamente? Si nos pone algún ejemplo de alguien que hoy quiere adquirir un crédito hipotecario para redondear $100,000 para adquirir una casa o un departamento y con bien futuro, ¿cuál va a ser la diferencia? En este momento, digamos que la persona o la familia ha pensado en comprarse un departamento de $100,000. Va al mercado y va a ver las opciones que existen disponibles en construcción. Normalmente se le va a pedir un 20 o un 30% de entrada, es decir, que tendría que disponer durante el tiempo de la construcción del proyecto entre $20,000 y $30,000. El crédito por el 70% restante lo obtendría recién cuando el departamento esté terminado. Entonces, de lo que se inscribe o promete comprar ese inmueble cuando está en planos, él va a tener recién su crédito por el 70% al final, cuando esté terminado. Por otro lado, el constructor o el promotor inmobiliario va a contar únicamente con ese 20 o 30% de entrada de parte del cliente para construir el edificio. Ya el 70% o lo que falte para cubrir el costo lo tiene que poner el mismo promotor o contar con un financiamiento a través de una institución bancaria. ¿Sí?
Con Bien Futuro, ¿cuáles son las diferencias más importantes? Primero, que el cliente va a tener su crédito no al final, cuando esté ya construido el departamento, sino él al principio, es decir, que el cliente controla cuál es su calificación de crédito en este momento, es sujeto de crédito, se califica y cuenta con el crédito. En lugar de pagar una entrada del 20 o del 30% durante la construcción, este esquema nos permite a las instituciones financieras bajar ese porcentaje de entrada porque se atomiza el riesgo en varios deudores, es decir, nosotros hemos definido particularmente una entrada de solo el 10%, que ya hace una gran diferencia. En vez de 30,000, $10,000 hace una gran diferencia para la economía de las familias. Y por otro lado, el constructor o promotor inmobiliario también soluciona su problema de financiamiento, pues va a recibir de parte de los mismos clientes los desembolsos por el 90% restante del precio de la vivienda mientras avanza la obra. Esos desembolsos se hacen parcialmente de acuerdo al avance que tenga la obra, garantizando de esta forma que no se endeude por montos que no se están utilizando en la obra, sino que eso se vigila muy, muy estrechamente a través de fiscalizadores y a través de los fideicomisos, que los fondos están efectivamente en la obra. Ingeniera Aguirre, este producto que ustedes van a poner, ¿cuándo entrará en plena vigencia? ¿Quiénes van a participar a partir de esta iniciativa que han tomado ustedes y que pueda exponerse en el sistema financiero ecuatoriano en un tema tan sensible y tan urgente para muchos que no tienen una vivienda, al sector inmobiliario? Así es. Para ponerlo en marcha, el único detalle que hace falta es que tengamos la normativa por parte de las autoridades correspondientes, en este caso de la Junta de Política y Regulación Financiera, que norma a las instituciones financieras con la finalidad de que este crédito, durante el proceso de construcción y con la garantía fiduciaria que se ha planteado, pueda ser considerado como un crédito del segmento de vivienda, un crédito inmobiliario. De esta manera podemos ofrecer el crédito a la tasa de interés de los productos de vivienda, que es por supuesto mucho más baja que otros segmentos de crédito que tienen más riesgo. Lo que es vivienda es un producto de crédito de menor riesgo porque tiene una garantía real, ¿no? Que es la casa de la familia que va a cuidarla siempre, es el patrimonio. Por eso un crédito de vivienda siempre tiene esas ventajas. Se puede otorgar a una menor tasa justamente porque representa un menor riesgo. Sí, hemos logrado, pienso en el diseño de este producto, tomar todas las necesidades de los actores del mercado inmobiliario. Como mutualista, estamos enfocados totalmente en el negocio de la vivienda. Somos una institución financiera y, por supuesto, contamos con todos los productos financieros que se pueden encontrar en un banco, en una cooperativa, pero nuestro propósito específico sí es la promoción del bienestar familiar a través del otorgamiento de la vivienda. Entonces, esto nos ha permitido tener contacto con todo el ecosistema que conforma el negocio o el ciclo de un proyecto inmobiliario, como son los promotores inmobiliarios, los constructores, los proveedores de materiales de construcción y los compradores de vivienda principalmente, ¿sí? Cuyas necesidades pueden ser solucionadas poniéndonos en contacto todos a través de este tipo de productos como Bien Futuro y con las instituciones financieras, que nuestra labor es justamente trasladar los recursos financieros que tenemos fruto de nuestros depositantes o de otras fuentes de financiamiento al otorgamiento de créditos que muevan el sector productivo, en este caso muy puntualmente de la vivienda. Ingeniera Aguirre, finalmente, ¿cuál es la meta que tienen ustedes con este nuevo producto que ponen en el mercado? Sí, nuestra meta es que en este año podamos iniciar con el financiamiento de los primeros proyectos bajo este esquema y que el mercado inmobiliario conformado por promotores y compradores lo vaya conociendo
poco a poco para que se vuelva un nuevo sistema de financiamiento y sea muy usado como lo es en otros países, como en el Perú particularmente, que ha logrado consolidar su mercado inmobiliario con este tipo de financiamiento. Entonces, esperamos en este año ya contar con primero contar con el producto, con la aprobación de nuestras autoridades y luego ofrecer el producto a los promotores de vivienda y a su vez a los compradores interesados en ellas. Dentro de esta propuesta es importante también conocer si van a ingresar instituciones financieras, habrá el crédito al constructor, crédito para el comprador, la constitución del fideicomiso inmobiliario y de la garantía, ¿cómo va a funcionar? Sí, por supuesto, una vez que la normativa legal esté disponible, todas las instituciones financieras estaremos en posibilidad de participar de este producto y de ofrecerlo de acuerdo con la orientación estratégica que tenga cada una, por supuesto. Y por otro lado, la instrumentación de la garantía se hace a través del fideicomiso mercantil inmobiliario, que establece una serie de derechos fiduciarios sobre los aportes que se han hecho en esta figura. Estos derechos fiduciarios van valorizándose o van creciendo en su valor conforme avanza la obra y los recursos siguen ingresando a ese fideicomiso. Entonces, esa garantía fiduciaria es la que garantiza a su vez a la institución financiera sobre el pago de estos créditos. Esta garantía fiduciaria al final del proyecto, cuando éste ya cuente con su declaratoria de propiedad horizontal, se va a transformar en la típica y tradicional escritura de compra-venta y de hipoteca a la institución financiera ya en los años en los cuales el cliente comprador termine de pagar su crédito. Entonces, en esa parte no hay ninguna diferencia. La familia va a seguir siendo, va a tener la propiedad de su vivienda a través del título de compra-venta, de su escritura de compra-venta, como conocemos todos, y va a contar con un plazo bastante largo, como son los créditos hipotecarios de 15, 20 años, para el pago de esa cuota, como hablábamos en el ejemplo de los $100,000, en este caso de los $90,000, sobre los cuales habría obtenido el financiamiento para la compra de su casa. Las promesas de compraventa firmadas son claves en el punto cuando el constructor establece el punto de equilibrio, perdón la redundancia. Correcto, sí. La promesa de compraventa es el documento mediante el cual el comprador promete comprar el inmueble y el fideicomiso, que es el que viene a ser el vendedor del inmueble, a su vez promete vender ese inmueble en ciertas condiciones de precio, de acabados, establece cuál es el área que va a tener el inmueble, por supuesto, dónde está ubicado exactamente, cuándo lo va a entregar y por el lado del comprador, cómo lo va a pagar. Eso es lo que establece esa promesa de compraventa, que es el compromiso mediante el cual se cierra esta intención de compra. Y sí, esas promesas de compra-venta justamente son parte de este fideicomiso, porque con ese compromiso, pues los clientes van a estar aportando esos recursos con la seguridad también de que por el otro lado se va a cumplir con lo que se le está ofreciendo en términos de área, de acabados y de precio en la vivienda que está solicitando. Y mientras este proceso avanza, la fase de construcción, ¿en qué tiempo se estima pudiera desarrollarse un proyecto? Depende del tamaño del proyecto, pero sí es un ciclo que toma tiempo, porque hay que, desde la compra del terreno, desde la elaboración de todos los procesos de planificación arquitectónica y de ingenierías y el proceso de construcción, yo diría que estamos hablando de desde 12 hasta 24 meses normalmente. Por supuesto, hay proyectos más pequeños que pueden hacerse más rápido y otros más grandes que tomarán más tiempo, pero normalmente estamos hablando de 12 a 24 meses. Entonces, en esos meses de construcción, una vez declarado el punto de equilibrio, es el periodo en el cual el cliente va a recibir estos desembolsos parciales del crédito de estos $90,000 por partes conforme avanza la obra. La institución financiera también va a estar protegida o va a tener la cobertura adecuada de garantía, porque desembolsará también de acuerdo al avance de obra que puede evidenciar en el terreno y en el proyecto. El crédito
de los compradores va a ser desembolsado al fideicomiso de acuerdo al avance de la construcción o cómo funcionará? Correcto. Todo crédito es desembolsado a su solicitante, es decir, al comprador, pero inmediatamente esos fondos se trasladan al fideicomiso para que sean utilizados en la construcción del proyecto y en ningún otro propósito. Ese esquema, desde el punto de vista legal, está garantizado por el contrato, por el contrato de constitución del fideicomiso y el contrato de adhesión a ese fideicomiso que firman los clientes para ser parte del proyecto. Uno de los problemas que se ha evidenciado y ha sido la queja, esta es una crítica constructiva de los usuarios para acceder a algo que sueña su primera vivienda, es la simplificación de los trámites. Ingeniera Aguirre, ¿cómo agilizar los procesos de atención que sean mucho más rápidos, menos papeleo? Por cierto, los papeles de rigor hay que entregarlos, garantías, etcétera. Pero ¿cómo agilizar los procesos de atención? A lo mejor menos requisitos, más agilidad en la atención, porque esa es una de las quejas que en general se plantea en la atención en el sistema bancario y financiero. Sí, totalmente de acuerdo, Miguel. Yo creo que eso depende mucho también de la familia. ¿Qué es lo que busca la institución financiera? Es evidenciar que el deudor tiene la capacidad de pago para tomar el crédito. Eso es lo responsable. No tenemos que otorgar crédito o el monto de crédito de acuerdo a la capacidad de pago que tenga el deudor, y en este caso, cuando hablamos de vivienda, la familia. Entonces, los requisitos no son complicados. Lo que debemos tener de una persona son sus documentos que evidencien qué ingresos tiene, y en función de esos ingresos se hace la calificación del crédito. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja bajo relación de dependencia tiene que presentar sus roles de pago, ¿sí? Donde se ve cuánto es lo que efectivamente está recibiendo, y una carta de la empresa que nos diga cuánto tiempo trabaja, cuál es su sueldo y nada más, ¿no es cierto? Con eso ya tenemos una relación de los ingresos de ese cliente. Tal vez un poquito más complicado resulta para las familias o para las personas que tienen sus negocios propios y no trabajan en relación de dependencia. Entonces, ¿cuáles son los documentos que deben presentar en esos casos? Es su declaración de impuestos. En la declaración de impuestos se evidencian cuáles han sido los ingresos, los costos y la utilidad que tiene esa unidad de negocio, ¿sí? En base a ese ingreso neto disponible, ya sea de la relación de dependencia o del negocio propio, se define cuál es el monto máximo que debería pagar de cuota de préstamo esa persona, para no complicarle su salud financiera, sino que la compra de su casa sea un evento bueno, ¿no? Que luego no estemos en problemas porque no se puede pagar, sino que se ha comprado algo de acuerdo a su capacidad de pago. Resulta también, como estos créditos son de tan largo plazo, y eso lo vemos en el día a día, en nuestro trabajo y en nuestra relación con nuestros clientes, las personas comienzan de cierta manera un poco ajustados en el pago de su cuota, pero normalmente, y es el normal desarrollo de la economía de una familia, va mejorando en el tiempo. Entonces hacen abonos para poder bajar la cuota o poder pagar en menor tiempo su crédito o precancelar incluso antes del tiempo originalmente contratado, y se produce una segunda compra ya de una vivienda más grande, ¿no? Ese es el ciclo que vemos en muchos casos. En otros casos, pues sí tenemos también la preocupación de atender a los segmentos más desprotegidos, que si no cuentan con productos adecuados, y aquí me voy a referir en cambio a otro tipo de productos que cuentan con condiciones preferenciales, donde ya tienen que existir subsidios, difícilmente van a tener su casa. Aquí me quiero referir al programa emblemático de vivienda, este momento que se llama Creamos Vivienda, que tiene obviamente la participación y el patrocinio del gobierno nacional, si no, no sería posible hacerlo, porque a través de este programa nos proporcionan a las instituciones financieras un esquema de financiamiento y de fondeo que nos permite ofrecer para cierto tipo de vivienda, que ya explico, tasas del 4.88%, una entrada del 5%. ¿Esa tasa ya es la tasa efectiva o la tasa nominal? Es la tasa nominal, la tasa efectiva es el 4.99. Sí. Y el plazo es de hasta 25 años. Entonces, este producto
Este producto sirve para adquirir viviendas terminadas en este momento y también para construcción sobre terreno propio, siempre con ciertas particularidades que ya me voy a referir. Está orientado a familias que no ganan más de $2,600, que no tienen una casa, que esta sea la compra de su primera vivienda, y está orientada también a fomentar la construcción de vivienda nueva, porque solamente aplica para comprar viviendas nuevas que cumplan con estos requisitos específicamente de precio. En este caso no pueden costar, tienen un límite de hasta $96,000. Es lo que se denomina la vivienda de interés público, y en un precio más bajo, la vivienda de interés social. Entonces, en ese producto también trabajamos. Este está orientado justamente a las familias con menores recursos y con una menor tasa. Haciendo posible con este crédito que la cuota del arriendo sea totalmente similar a la cuota de crédito, ¿sí? Entonces, sí, estos esquemas también que tienen subsidios sí son importantes, y es necesario que existan para atender a estos segmentos más vulnerables de la población. En todo caso, como señalaba, dentro de estos procesos será posible agilizar la atención para el usuario, a fin de que no sea casi una carga, a pesar de que la aspiración es llegar a su primera vivienda, pero agilizar estos procesos y que no sea una carga con tanto papel y documento. No, es nuestro empeño, Miguel, y ahí le quiero también comentar algo. Justamente hay gran dificultad de evaluar el crédito a personas con negocios o con ingresos más informales. Ahí en Mutualista Pichincha hemos implementado un proceso de evaluación de crédito muy especial. Nosotros vamos donde esas familias a ver cómo es su negocio, a ver qué inventarios tienen, cómo venden, cómo están sus compras y ventas, justamente tratando de ayudar a que puedan formalizar la presentación de los documentos para evidenciar los ingresos que les permita calificar al crédito. Sí, y por lo demás, siempre en nuestro proceso interno estamos midiéndonos continuamente en los tiempos de respuesta en lo que es la calificación de crédito. Luego, en los procesos de constitución de hipoteca y de compra-venta también participan otras entidades, como son notarías, como es el registro de la propiedad, los municipios de cada cantón. Entonces, es un proceso complejo, pero creo que hay el interés compartido de todas estas entidades, incluyéndonos nosotros como instituciones financieras, de día a día mejorar esos procesos para poder entregar esos recursos lo más pronto posible, y que las familias se beneficien, cumplan su sueño lo más pronto posible de tener su casa propia. Esa sí es una aspiración, sin temor a equivocarme, de todos, es la de tener una casa propia. No importa cuánto cueste, pero todos buscamos tener un techo propio para nuestra familia, y esa es nuestra labor, de sí mejorar esos procesos para dar más agilidad, no solamente en las instituciones financieras, sino en todos los involucrados de este negocio. Bien, a la ingeniera Jimena Aguirre, muchas gracias. Ella es gerente de negocios financieros de Mutualista Pichincha, por explicar este nuevo producto que sale al sector inmobiliario y al sector financiero del país, Bien Futuro. Allí están, nos ha descrito esta propuesta de Bien Futuro. Muchas gracias, ingeniera Aguirre, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amable. Gracias a usted. Buenos días. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con la directora editorial de la revista Vistazo, la doctora Patricia Estupiñán de Burbano, y José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos, para hablar qué hacer con esta Asamblea Nacional de Oposición, que sigue su agenda destructora. Primero captar el control de la Asamblea Nacional, como lo lograron ayer, y luego empezar con los proyectos ya, este proyecto impresentable con un informe de minoría, de tratar de controlar de nuevo a los medios de comunicación, la labor periodística, como han pretendido con este proyecto de ley de libertad de expresión, curiosamente. Ya volvemos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. 1.300 agentes se sumarán para el control en las cárceles.